Gracias por invitarnos a presentar acá. Eh, este es un trabajo con... Gaby, vos lo vas a compartir, ¿no? Sí, sí. Un segundito que lo comparte. Ahí está. Este es un trabajo que hicimos con Andrea González, Gabriel Escátolo y Andrés Taxir. Fue mm, parte de un concurso de investigación de la CAF, que propusimos estudiar esto. Em, Bueno, el tema del estudio es la relevancia de los requisitos técnicos para la exportación. Eh, Ustedes saben, crecientemente existen mayores exigencias, mejores requisitos sobre los productos que se comercializan en los distintos mercados. Eh, en general son requisitos que tienen que ver con a- asegurar o minimizar riesgos, por ejemplo, riesgos que hacen a un alimento a la salubridad, a la salud humana. eh, Hay riesgos fitosanitarios o sanitarios. Hay riesgos, por ejemplo, los productos químicos traen muchos riesgos, o los juguetes para los niños. Y también hay requisitos que no tienen que ver con riesgos, sino con, bueno, elementos, atributos funcionales que tienen los productos, o algunos otros atributos de confort, por ejemplo. Y, pero bueno, mucho de esto, la gran parte tiene que ver esto con la mitigación de riesgos. Y son principalmente exigidos por países desarrollados, aunque crecientemente también se exigen por los países en desarrollo. Y, y son tanto públicos como privados. Los públicos se instrumentan a través de lo que se conocen como reglamentos técnicos, pero también hay muchos que son exigencias privadas. Y han sido reconocidos estos requisitos como un potencial obstáculo al crecimiento o al desarrollo exportador, principalmente de los países menos desarrollados. Y esto ha sido reconocido en reportes de organismos multilaterales como los que figuran ahí, y ha sido siempre algo destacado en la problemática de exportación de los países en desarrollo, que es eh, lograr la calidad que requieren mercados más exigentes. Eh, y acá el desafío de cumplir con estos requisitos, esto es algo como muy prevalente en la literatura que estudia casos de empresas que salen afuera, es la problemática de no cumplir con requisitos de calidad del mercado externo. Y algo que es central en esto, que la problemática de cumplir va más allá de lo que es un problema técnico para la empresa. Y acá un poco, si me permiten, les cuento, llegar a esta conclusión un poco es el recorrido de mi recorrido en la investigación, tiene que ver con esto. Porque yo también, en mi tesis doctoral, motivado por toda esta literatura que destacaba esta problemática de la exportación, conectada con no llegar a estándares de calidad, bueno, me interesé mucho por esto y estudié mucho este tema. Y claro, la primera conclusión es que no es que la pregunta es ¿por qué la empresa no adopta los estándares, no tiene la calidad que hace falta para exportar? ¿Cuál es la dificultad? Y el primer resultado es que no es un problema técnico ni tecnológico, digamos. No es que la empresa quiere exportar y no puede, o que la empresa, perdón, quiere llegar a cierto nivel de calidad o cumplir un requisito y no logra hacerlo. Eh, en general, cuando lo identifica la necesidad y se pone las pilas, lo logra. Eh, entonces, lo primero está atado a algo que va más allá de lo técnico, tiene que ver con el entendimiento del mercado externo y la importancia que tiene que cumplir con los requisitos. Que si esos requisitos no se cumplen, va a haber un problema, no va a poder exportar. Eso que parece tan simple es algo muy común. La empresa está acostumbrada acá a estándares de calidad en el mercado interno distintos, más laxos, se aceptan fallas, se aceptan problemas de calidad. Cuando va afuera, eso no se acepta, pero a la empresa le cuesta convencerse de que una partida que sale defectuosa, por ejemplo, la tiene que dejar de lado. El segundo elemento es que eh, también va más allá de la empresa,
a veces, porque la empresa, para cumplir con lo que se requiere, no está en ella, requiere de lo que se conoce como una infraestructura de calidad. Por ejemplo, quizás tiene que hacer un ensayo de laboratorio. Y bueno, pero el laboratorio no lo tiene la empresa, tiene que haber un laboratorio, porque es quizás alguna maquinaria más sofisticada que para una empresa no le justifica montar un laboratorio para ensayar esa cosita. Pero entonces tiene que estar los laboratorios. No solo tiene que estar el laboratorio, ese laboratorio tiene que además tener instrumentos de medida calibrados y aceptados. Y para eso tiene que estar la metrología, que en Argentina se encarga el INTI de eso. Pero después el laboratorio, además, tiene que estar reconocido afuera. Eso se llama acreditado. O sea, tiene que haber entonces alguien, que en Argentina hay un organismo monopólico de eso, que es el Organismo Argentino de Acreditación, que dice, sí, este laboratorio cumple con las cosas que tiene que cumplir para que sea tomado en serio afuera. Y entonces eso lo hace el Organismo Argentino de Acreditación, que acredita un laboratorio. Y quizás lo que se pide afuera es un ensayo en el marco de una certificación, entonces hace falta una certificadora. Y esa certificadora, de nuevo, tiene que estar atada, reconocida afuera, es decir, acreditada. Entonces les estoy nombrando todos distintos organismos que forman parte de lo que se llama la infraestructura de calidad y el Sistema Nacional de Calidad. Que si eso no está funcionando bien, o estos elementos no están, y a la empresa se le puede dificultar. Posiblemente puede exportar igual, pero se le va a dificultar, se le va a hacer más costoso. Entonces, desde la política pública, todo esto es una problemática muy difícil de encarar. En primer lugar, porque es una problemática técnica muy oscura, muy difícil de traducir para los policy makers. Todos estos requisitos son exigencias muy diversas, heterogéneas, y no solamente en lo que es la norma, ya van a ver todo lo que tiene asociado, sino también en la forma de demostrarlo. Y en general es un ámbito en el que se maneja un mundo de gente, más de tipo ingenieril, que le cuesta traducir sus necesidades y prioridades a los policy makers, que en las áreas relevantes suelen ser economistas. Eh, y por otro lado también requiere la coordinación de todos estos actores. En general están los pilares del sistema de la infraestructura de calidad y del sistema nacional de calidad, que son el INTI por la metrología, el IRAM por la normalización, este organismo argentino de acreditación que les mencionaba, todos los que tienen competencias de regulación, o sea, de regulación técnica o de reglamentación técnica, y bueno, todo es un montón de laboratorios, certificadoras. Coordinar todo esto es difícil, y a pesar de que está establecido que hay un órgano coordinador, que es el llamado Consejo Nacional de la Calidad, en los hechos nunca funcionó, o funcionó muy poquito. En mi paso por la gestión pública, una de las cosas que más fue mi obsesión y que creo que logré bastante es que se coordine de nuevo el sistema, y empezó a tener una coordinación eh, razonable, incipiente, con capacidad de planificación, se hizo un plan nacional de calidad. Lamentablemente eso no siguió, o siguió pero en forma muy ya dormida, pero es manifestación de la problemática de estas dos problemáticas, digamos, de lo difícil que es coordinar, y más aún cuando el policy maker tiende a no entender bien por dónde pasa la historia, cuáles son las prioridades, y entonces suele subestimar esta problemática. Juan Carlos, Entonces, sí. te puedo hacer una pregunta, aunque sea desviacionista quizás, pero no sé, obviamente quizás puedo decir, no conozco literatura del tema, pero esto que vos estás diciendo de la dificultad de las empresas para darse cuenta de la relevancia de la calidad y de los policy makers para tomar el tema en serio, bueno, uno diría en Argentina, pongamos, bueno, es una economía donde exporta poco, salvo las cosas que ya sabemos, entonces es como un poco comprensible. Ahora, en países en desarrollo en Asia, incluso los más recientes, pongamos, ¿no? Donde este tema ya lo enfrentan de movida, pienso en Vietnam, en Tailandia, etcétera. ¿Sabes algo? ¿Las cosas se toman más en serio?
porque esos tipos, si no empiezan con eso de movida, no arrancan, ¿no? Es decir, hay algún trabajo que muestre que en algunos lugares esto ha logrado penetrar de una manera más consistente. Es una excelente pregunta la que decís. Sí, seguro. Primero la documentación de cadenas globales de valor y cómo se insertan, documenta esto en un montón de trabajos. Cómo sí, los que se logran insertar en cadenas globales de valor resuelven el problema de calidad. Y sobre una empresa en cualquier clúster chino que exportan hasta desde de hace 20 años, no te hablo de ahora que ya la calidad es algo que en China es distinto acá en China o hasta en Vietnam, en otros sectores, digamos, en los sectores exportadores, esto es porque se entendió. Si un sector exporta masivamente es porque no hay problema de calidad. Eh, Hasta hay déjame, perdón, una digresión y Gaby, Andrea, discúlpenme, me toma un par de minutos que ellos van a explicar los casos. Que hay una cosa, la calidad es multidimensional. Entonces en Argentina quizás hay cosas de teóricamente muy buena calidad, no sé, vas a Palermo Sojo y te vas a comprar una indumentaria que es de Ujú, muy buena calidad en ciertas dimensiones, en diseño, quizás la calidad de ciertos materiales, pero en las dimensiones relevantes de cumplimiento de requisitos, posiblemente no se cumplan unos cuantos. Yo un ujú, ejemplo que doy siempre es que una vez le regalé a un amigo, había nacido, vino a Argentina, vivía afuera, le regalé una ropita para bebé recién nacido, un niño de 1 año, no me acuerdo cuál de... Bueno, y se lo ponen y entonces estaba el niñito en el piso, nada, le habían puesto la cosita que le había regalado. Cara, muy linda, con materiales bárbaros. A los 5 minutos estaba el bebé comiéndose un botón. ujú, Eh, Esto es algo, es una falla que en un país, cualquier país que exporta regularmente, no pasa. Eso en ujú. Argentina pasa, pues mercadería que no se exporta. Eh, pero justamente la incapacidad o la falta de cumplimiento de estas cosas es también lo que dificulta la llegada a los mercados externos. Pero sí es verdad, es una problemática muy particular de un país tan sustitutivo de importaciones como Argentina. O sea, donde hay mucha producción industrial destinada al mercado interno, pero que no se exporta. Eh, Gracias. bueno, entonces, les decía, por todo este motivo, también de esta oscuridad que les decía, esta dificultad, también se aplica, yo que sigo el tema desde hace mucho y tuve responsabilidades de coordinación de todo el sistema, también me son oscuras a mí muchas cosas, aún me son muy oscuras. Entonces, un poco lo que quisimos es decir, bueno, vamos a hacer 2 estudios de caso donde entendamos bien esta problemática con todas sus especificaciones en 2 casos específicos, que elegimos arándanos y maquinaria agrícola. Los elegimos, en primer lugar, los dos cumplían un poco un requisito que queríamos que sean sectores medianamente exportadores, para que bueno, se choquen contra estas restricciones, encontrar esto un poquito, empresas que efectivamente exportan, y también queríamos encontrar quizás un sector más alimentario y un sector no alimentario, porque varía mucho el tipo de requisitos, como van a ver en la exposición de Andrea y de Gabriel. La estructura del estudio es la misma en los dos estudios. Hay primero una caracterización de los requisitos. Les vamos a contar cuáles son, de qué son. Vamos a tratar de no aburrirlos, pero es parte de entender bien de qué va todo esto. Después vamos a ver la dificultad del cumplimiento que tienen las empresas y las estrategias que emplean para cumplir estos requisitos. Y finalmente vamos a identificar las políticas públicas que pueden ser relevantes. La metodología de investigación es estudio de caso cualitativo, revisión documental, entrevistas a empresas, entidades públicas y otros actores relevantes. Hicimos una encuesta en maquinaria agrícola que nos costó un montón, pero los resultados básicamente solo validan lo que sacamos de la investigación cualitativa de las entrevistas. Eh, de la comparación de los casos, en primer lugar, está esto que les digo, o sea, se ve la gran heterogeneidad que hay en todo este mundo de los requisitos técnicos en distintas dimensiones, en los objetivos, o sea, qué persiguen, en los orígenes, si es público o privado, en qué es lo que se regula,
el proceso de evaluación de la conformidad, que es central, porque esto no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. O sea, las normas hay que cumplirlas y hay que poder demostrar que uno las cumple. Y esa demostración es toda una cadena de la credibilidad, como lo que les contaba. Tiene que estar la metrología, el laboratorio, la acreditación del laboratorio, bueno, los reconocimientos. Es toda una gran cadena de la credibilidad. La fiscalización, cómo se fiscaliza en el mercado, y la previsibilidad en la aplicación. Son distintas dimensiones en las que se distinguen fuertemente todos estos distintos tipos de reglamentos. Pero yo, para darles como el mensaje central de todo lo que va a salir, que después ellos, tanto Andrea como Gabriel, van a hablar en particular de las políticas públicas relevantes en cada caso, como que hay dos mensajes centrales. El primero es que no es el caso de que las empresas, una empresa quiere exportar y hay un requisito que no lo puede cumplir y es un escollo insuperable. Esos casos no aparecen. Si hubiera ese caso, sería fácilmente identificable y imagino la política pública lo hubiera atacado. Justamente el problema es que no ocurre eso. Las empresas, cuando reconocen la importancia del requisito, que no es trivial que lo hagan, eh, bueno, de alguna u otra forma lo resuelven al problema. Claro, esa resolución, eh, si el entorno no ayuda, puede condicionar la facilidad y el costo de cumplimiento y que efectivamente lo cumplan y que efectivamente puedan exportar. Entonces la política pública es relevante en distintas dimensiones, pero tienen que entender la relevancia un poco de esta manera. Tiene que facilitar, aceitar, que ayudar a que las empresas tengan manchados estos requisitos de antes, que ya los tengan identificados y que sea fácil trabajar para cumplirlos, ya antes de salir a vender, no esperar toparse con el requisito cuando se está en el mercado externo. Ese es como el mensaje central. Y bueno, ahora los dejo con Andrea y Gabriel. Andrea va a contar el caso de los arándanos y Gabriel de la maquinaria agrícola. Bueno, me voy presentando. Yo soy Andrea González y hoy les voy a presentar lo que encontramos en el marco del trabajo que les comentaba Juan Carlos, particularmente para lo que es el sector de arándanos. Primero les voy a dar unos números así muy generales de lo que es la situación del sector a nivel internacional y nacional. Y después voy a pasar a describirles muy rápidamente y sintéticamente cuáles son las principales exigencias públicas y privadas a las que de alguna manera afectan a este sector, para después adentrarnos en bueno, cuáles son las respuestas que encontramos de las empresas exportadoras de arándanos argentinas y en lo que identificamos como principales políticas públicas o bienes públicos que sería bueno que puedan desarrollarse prontamente para acompañar el desarrollo exportador del sector. Un pantallazo de la situación internacional del sector. Es un sector que viene presentando un gran dinamismo a nivel internacional. Las exportaciones se han cuadriplicado en la última década, alcanzando los 3.800 millones de dólares el año pasado, y en los últimos años, en la última década particularmente, han surgido nuevos países productores, entre los que se destaca Perú, algunos otros que podemos mencionar, Sudáfrica y Portugal. Los principales exportadores de esta fruta son Perú, Chile, los Países Bajos, España, Estados Unidos, Canadá, México y Argentina. Y los principales países importadores son Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea, Canadá, y más recientemente China ha crecido como uno de los principales demandantes. La situación en Argentina, bueno, ha ido variando en las últimas 3 décadas, les diría, en este tiempo. Es un jugador importante en el sector, hoy sigue siendo el 8º productor de arándanos a nivel internacional, es el 11º exportador de arándanos frescos. La producción de arándanos está orientada a la exportación, tiene una importante concentración de actores, esto hay que notarlo. En cuanto a la producción, el 95% se destina a los mercados externos, y la producción, la particularidad que tiene es que es de alta inversión y alto riesgo, por eso digamos, de alguna manera induce a una alta concentración que vemos entre los actores.
Actualmente el Comité de Arándanos, que es la Cámara Nacional, que nuclea a los principales exportadores y a las otras cámaras regionales, tiene un registro de 140 productores, 9 de los cuales están integrados verticalmente y que representan el 70% de las exportaciones argentinas de esta fruta. En particular, en cuanto a las exportaciones, es importante notar que Argentina tuvo una ventana de exportación exclusiva entre los meses, que estaba concentrada en 2 meses particulares, septiembre y octubre, durante un periodo de tiempo que se extendió desde el 97 hasta el 2010, pero que rápidamente desapareció en el 2010 cuando emerge Perú como uno de los principales países productores del hemisferio sur. Los principales destinos de las exportaciones argentinas son Estados Unidos y Unión Europea, y un dato que olvidé incluir en la diapositiva es el dato de exportaciones de arándanos argentinos, que en el último año rondó los 40 millones. ¿Cuál es el principal desafío que tiene este sector para lograr una mayor competitividad en términos generales, pero que de alguna manera afecta el cumplimiento que pueden dar las empresas a estas exigencias públicas y privadas que en breve vamos a repasar? Es la falta de la renovación varietal. Presenta un atraso varietal muy importante, en general la mayoría de las empresas del sector. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué este atraso, el utilizar variedades viejas en todos los productores, lo que genera es que las variedades no tengan la suficiente capacidad como para resistir los tratamientos de frío que debe tener la fruta al momento de su traslado hacia los mercados externos? Entonces, ¿cuál es una de las principales implicancias que tiene esta limitación derivada de la falta de renovación varietal? Es que las empresas terminan optando por despachar la fruta por vía aérea, porque las variedades no soportan, no toleran los tratamientos de frío que requieren los traslados marítimos. Entonces eso, bueno, de alguna manera es un condicionante muy fuerte cuando están pensando en cómo y hacia dónde hacer sus exportaciones. Vamos a ver, bueno, qué otras implicancias tiene específicas en el cumplimiento de las medidas fitosanitarias. Los requisitos técnicos, bueno, como les adelantó Juan Carlos, en este sector también han crecido en los últimos años. El sector presenta crecientes exigencias públicas y privadas. Cuando hablamos de exigencias públicas o requisitos técnicos impuestos por los gobiernos, nos estamos refiriendo a 3 tipos de exigencias: las medidas fitosanitarias, las normas de inocuidad, que también tienen que ver con la seguridad alimentaria, y las normas de calidad comercial. En cambio, cuando hablamos de las exigencias privadas, nos referimos a todas aquellas normas privadas internacionales, que también suelen remitir a temas de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria, pero en este caso también se extienden a cuestiones medioambientales o de, digamos, relaciones laborales, ¿no? Y otras normas de creciente relevancia dentro del mundo de las exigencias privadas son las normas propias que han ido desarrollando las distintas cadenas internacionales o regionales de supermercados. La principal diferencia de las normas privadas con respecto a las normas públicas es que las privadas profundizan y amplían el alcance de las exigencias públicas, establecen parámetros un poquito más rigurosos. Para comenzar a describir rápidamente las exigencias públicas, las medidas fitosanitarias son aquellas que tienen por objetivo proteger la salud, la sanidad vegetal, digamos, ante el riesgo que existe de un país, de que en un país se introduzca, digamos, o se dispersa una plaga cuarentenaria, y de acuerdo a cuál es la plaga que cada país reconoce como plaga riesgosa o plaga cuarentenaria, es el tratamiento entonces que va a exigir sobre la fruta que está importando. Lo particular es que ante una misma plaga los países pueden aceptar distintos tratamientos alternativos, o pueden reconocer uno solo como tratamiento efectivo para tratar o para, digamos, disipar o mitigar el riesgo de la introducción de plaga. Entonces acá vemos algunos ejemplos que ilustran eso, ¿no? Ante la misma plaga, mientras Estados Unidos exige un tratamiento cuarentenario más exigente, como es la fumigación con bromuro de metilo o un tratamiento de frío determinado, Canadá exige algo que se conoce como sistemas de medidas, que es algo mucho más laxo, porque no son tratamientos que
digamos, que invaden o que deterioran la fruta directamente, sino que son sistemas que bueno, combinan inspecciones visuales en los campos, sistemas de trampas, no llegan a la invasión o aplicar algún producto sobre la fruta. Esa es la principal diferencia. Y China, que combina todo tipo de tratamientos, inspecciones visuales, sistemas de medidas y tratamientos cuarentenarios según sea el caso. Los países importadores de la fruta son los que en definitiva imponen las medidas fitosanitarias. Si bien escuchamos y entendemos que bueno, son procesos de negociaciones, digamos, que culminan en la firma de un protocolo fitosanitario entre los países, bueno, de alguna manera la voz que prima siempre es la del país importador, ¿no? Y en el cumplimiento de estas medidas fitosanitarias sí intervienen las autoridades sanitarias de ambos países, y en algunos casos pueden participar, de acuerdo a cómo es el protocolo, algunas entidades privadas. Otras de las exigencias públicas que afecta al sector de arándanos son aquellas normas referidas a la inocuidad y seguridad alimentaria. Estas normas lo que buscan proteger es la salud de las personas, básicamente, lo que buscan es garantizar que los alimentos sean sanos e inocuos, y lo que regulan entonces es el nivel de uso de pesticidas, fungicidas y todo tipo de agroquímicos, estableciendo límites máximos de residuos que permiten, digamos, o que aceptan en la fruta importada, cuestiones de envases y etiquetados, y controles preventivos, o que existan controles preventivos para la alimentación humana. Estas normas de inocuidad y seguridad alimentaria se establece cada uno de los países. En la verificación del cumplimiento, bueno, de acuerdo a cuál sea el país importador, pueden participar un tipo de organismos u otros. Lo que siempre se busca es poder garantizar que se cumplan, o que las empresas cumplan las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. Y también, para dar un ejemplo, dentro de estas normas encontramos la ley FISMA de Estados Unidos, que es la que bueno, regula todo lo que son los controles preventivos que se exigen, digamos, a las empresas para poder exportar esta y otras tantas frutas y otros alimentos a dicho mercado. Y la normativa de Unión Europea quizás se distingue o es muy nombrada por los productores argentinos porque es la más rigurosa en términos de límites máximos de pesticidas y fungicidas. El último grupo de normas que atañen o que de alguna manera responden al concepto de exigencias públicas son aquellas que determinan la calidad comercial. Esto tiene dos objetivos. Por un lado también es proteger la salud de los consumidores, pero para ello lo que fijan son parámetros de calidad de la fruta, y por otro lado unificar bueno, el lenguaje comercial entre las partes, ¿no? Estas normas son establecidas por cada uno de los países o bloques comerciales, y en general los aspectos por los que, digamos, que determinan cuáles son los parámetros a tener en cuenta, son todos aquellos que tienen que ver con características físicas de la fruta, como el tamaño, el color, la cera, la ausencia digamos, de daños visibles sobre la piel de la fruta, atributos organolépticos, como puede ser el sabor, el nivel de acidez que se espera de cada una de las frutas, y bueno, ausencias de signos de enfermedades y plagas también. En cuanto a las exigencias privadas, habíamos mencionado que son las normas internacionales y las normas de los supermercados. Con respecto a las normas internacionales, bueno, como anticipó Juan Carlos, el procedimiento de evaluación de la conformidad en estos casos son la búsqueda o digamos, la certificación de organismos acreditados internacionalmente que den cuenta que las empresas cumplen con una serie de parámetros fijados en esas normas, y digamos, las más conocidas son aquellas que establecen requisitos sobre gestión de calidad de procesos, de inocuidad y seguridad alimentaria, como pueden ser las Global Gap, BRC, HACCP, son normas que seguramente todos alguna vez escucharon nombrar, y las que tienen que ver con aspectos sociales, como Global GRASP o SMETA, y normas vinculadas al cuidado medioambiental, sustentabilidad y comercio justo. Las normas de las cadenas de supermercados, como decíamos, el objetivo de alguna manera es también garantizar, como otras de las normas que mencionamos, inocuidad y seguridad alimentaria, o gestión de la calidad de los procesos, responsabilidad social, cuestiones medioambientales, pero la particularidad que tienen, a diferencia de las anteriores, es que son un poquito más rigurosas, un poco más exigentes, incluso elevando el nivel
de exigencia para lo que son los límites de residuos permitidos. Suelen ser bastante más exigentes en ese sentido, ¿no? Cadenas de supermercado conocidas como Carrefour, Tesco, Market Spencer, son quienes digamos, han proliferado estableciendo normas de esta índole. En este caso, el procedimiento de evaluación de la conformidad es similar al de las normas privadas que mencionábamos antes. Suelen haber certificaciones, o sea, suelen requerir certificaciones de organismos acreditados internacionalmente, y cuando no, lo que utilizan para suplir estas certificaciones son auditorías, digamos, que organizan sobre las áreas, digamos, o sea, las áreas de control de calidad de los proveedores de estos supermercados son quienes están a cargo de esas auditorías. Bien. Quizás, Andrea, una aclaración que quería hacer, que hubo un proceso de convergencia en los últimos años, o de armonización, que antes cada supermercado pedía lo suyo, sus condiciones, y crecientemente van descansando más en estas certificaciones internacionales, estas normas internacionales que Andrea mencionó, Global Gap y distintas HACCP, bueno, HACCP lo tienen todas, distintas certificaciones internacionales. En vez de ellos crear su propia certificación, dicen, bueno, te requiero esto, que son certificaciones, normas internacionales que con también un sistema de certificaciones estandarizado por certificadoras internacionales. Es como que hay un proceso de convergencia o de armonización en lo que exigen. Sí, y en ese contexto lo que es importante es que hace unos años surge esta iniciativa global, la Global Food Safe Initiative, que precisamente, digamos, explícitamente lo que busca es eso, es poder armonizar estas certificaciones que ya existen, sean de las normas internacionales o sean de estas certificaciones o normas de las cadenas de supermercados, para poder, bueno, dar por válidas, una vez que dar como válido al proveedor cuando ya es reconocido como proveedor de otra cadena de supermercado por haber cumplido o las certificaciones internacionales o la certificación o la norma, digamos, de alguna otra cadena de supermercado. Bueno, ¿qué encontramos en cuanto a cómo responden las empresas de arándanos ante todo este cúmulo de exigencias, tanto públicas como privadas? En cuanto a las exigencias públicas, encontramos que sí conocen, digamos, qué es lo que se pide, qué es lo que pide cada uno de estos requisitos técnicos, y conocen también por qué es relevante darles cumplimiento a toda esta serie de exigencias que describí muy rápidamente. El principal desafío que tienen como sector para cumplir mejor con estas exigencias es la renovación varietal. Antes les contaba esta dificultad que la renovación varietal les presenta al momento de elegir, bueno, el modo de envío, ¿no? de la fruta, si es vía aérea o si es vía marítima. Bueno, el hecho de que ellos, por el atraso varietal que presentan, tengan que elegir, digamos, la vía aérea, lo que les genera es que tienen que adoptar entonces un tratamiento cuarentenario, tienen que cumplir con un tratamiento cuarentenario determinado, porque los países, digamos, importadores, suelen requerir diferentes tratamientos cuarentenarios de acuerdo a cuál sea el modo de transporte. Entonces, de esta manera, al tener que viajar obligadamente, entre comillas, ¿no?, por vía aérea, están sujetos a uno de los tratamientos cuarentenarios, que es el más exigente de todos los que podrían estar requiriendo los países, que es el que mencionamos antes, como la fumigación con bromuro de metilo. ¿Y qué implicancias tiene esto? Por un lado, que si la fruta es orgánica, al ser fumigada pierde la condición como tal, con lo cual cualquier diferencial que el productor podría haber soñado de un diferencial de precios en obtener comercializando la fruta con orgánico, al tener que cumplir con este tratamiento, digamos, queda fuera esa posibilidad, y porque además este tratamiento lo que hace es reducir la cantidad de días de vida útil post cosecha que tiene la fruta, además de tener alguna otra implicancia en cuanto a un deterioro que pueda presentar en la apariencia de la fruta, y de esa manera disminuir su valor comercial. Bien, y después también, digamos, ya en términos relativos, otro desafío, que tiene un desafío quizás menor, que tiene el sector para cumplir
de nuevo, ¿no? Para dar mejor cumplimiento a los requisitos técnicos, es poder avanzar con la identificación y prueba de agroquímicos que generan menos residuos. Hoy son pocos, en términos relativos, la cantidad de productos que tiene aprobados el SENASA que se pueden aplicar sobre esta fruta y que están reconocidos como productos aptos en los mercados de destino. Bien, en cuanto al cumplimiento de las exigencias privadas, acá no encontramos grandes problemas, no encontramos problemas en cuanto a cómo dan cumplimiento. En general todas las empresas tienen las certificaciones internacionales más demandadas en los principales mercados. La mayoría tiene Global Gap, tiene BRC o bueno, HACCP, y crecientemente muchas están certificando SMETA, que era una de las certificaciones que se solicitaba para mostrar que uno cumple con determinados estándares de buenas relaciones laborales, ¿no? Y de cuidado al empleado. El costo de las certificaciones no parece ser un obstáculo para que la puedan alcanzar, y en cuanto al conjunto de exigencias privadas establecida por los supermercados, principalmente en este sector se trabaja mucho con las cadenas Tesco y Mark & Spencer, y en este caso tampoco encontraron grandes dificultades. Lo que apareció mencionado en algunas oportunidades es que quizás las exigencias que más les cuesta cumplir son todas aquellas que tienen que ver con dar cuenta de los planes de acción que tienen para proteger la biodiversidad de la zona en la que se realiza la producción, y bueno, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Bueno, y acá ¿qué es lo que identificamos principalmente? ¿Cuál es el rol de la política pública que entendemos que sería bueno que pueda acompañar el desarrollo exportador del sector? Bueno, el sector público tiene un rol clave en todo lo que tiene que ver con la investigación y experimentación de largo plazo, la renovación varietal y el mejoramiento genético. Anteriormente les dije que el problema del atraso en la renovación varietal, bueno, está siendo un obstáculo importante para poder dar mejor cumplimiento a las medidas fitosanitarias, y digamos, también afecta a la competitividad porque obliga a ir entonces por un modo de transporte, digamos, que también que a la vez es más caro, digamos, que la alternativa que podría presentarse. Y es importante que esto pueda pensarse y diseñarse desde la política pública. Hay algunas empresas, la única empresa exportadora que avanzó en algún desarrollo de semillas es la principal empresa exportadora de arándanos de Argentina, que es Early Crop. Es la única que tiene algún antecedente de desarrollo con la Facultad de Agronomía de la UBA. Ellos lograron el año pasado registrar una nueva variedad, una nueva variedad, pero todavía sigue en etapa de experimentación, y es importante que esto quizás pueda difundirse, pueda expandirse en el corto plazo para poder mejoras sustantivas, o sea, para poder alcanzar mejoras sustantivas. Acá organismos como el INTA o la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán son actores claves para poder difundir la necesidad de esta renovación, y son organismos claves para poder identificar, bueno, cuáles son las variedades que mejor se adaptan a las condiciones de suelo, de clima, ¿sí? de cada una de las zonas geográficas en las que se produce esta fruta. También tiene un rol muy importante en el desarrollo de tratamientos cuarentenarios alternativos. Muchas veces el cumplir un tratamiento cuarentenario implica llevar un tratamiento de frío a una determinada temperatura durante el traslado de la fruta, durante una determinada cantidad de días. El poder ir ajustando, aunque sea marginalmente, la cantidad de días y la combinación de cantidad de días y cantidad de temperatura hace, digamos, que la fruta reciba quizás un mejor tratamiento en términos de menor deterioro que pueda surgir, y esas posibilidades para acercar a las negociaciones cuando se firman los protocolos fitosanitarios solo pueden ser, digamos, hechas y validadas por este tipo de organismos públicos. Y por último, bueno, porque ellos también son los que, digamos, tienen un rol clave en todo lo que puede ser la prueba de productos, prueba de agroquímicos y evaluación de los residuos que estos van generando en la fruta. Bueno, continuamos con el caso de maquinaria agrícola. La estructura de la presentación va a ser la misma que siguió André en
la presentación de arándanos, con lo cual avanzamos con la situación en Argentina. Argentina cuenta con un sector de maquinaria agrícola relativamente desarrollado. Existen 850 fabricantes que emplean alrededor de 12.000 puestos de trabajo registrados. Hay una presencia importante de multinacionales en segmentos de mayor demanda, principalmente tractores y cosechadoras. Y también hay presencia de empresas, de varias empresas nacionales en segmentos tecnológicos y competitivos. Acá los principales segmentos competitivos son aquellos asociados a la siembra directa de la agricultura de precisión. En términos de productos, principalmente se destacan las agropartes, los implementos, así como también sembradoras directas y pulverizadoras autopropulsadas. En términos de exportaciones, Argentina exporta un volumen relevante de maquinaria agrícola, alcanzando un monto de $230 millones en promedio entre 2016 y 2019. Ha tenido un crecimiento considerable en mercados desarrollados en los últimos 15 años, con una tasa de crecimiento acumulada de 77%. Pero bueno, aún así, Argentina no es un jugador importante a nivel internacional. Concentra básicamente menos del 1% de las exportaciones mundiales. En cuanto a destinos, 2/3 de las exportaciones se destinan a mercados regulados, principalmente Brasil, Unión Europea, Estados Unidos. Y en términos de productos, bueno, nuevamente las agropartes y los implementos tienen el lugar más destacado, mientras que la exportación de las principales máquinas agrícolas, como son los tractores, las cosechadoras, las pulverizadoras y sembradoras, bueno, esta exportación fue siempre muy, muy escasa. En términos, bueno, de balanza comercial, el sector presenta una balanza comercial que es estructuralmente deficitaria. En 2019 el déficit alcanzó un valor de $310 millones. Y esto se debe a la fuerte importación de partes y componentes. Acá las multinacionales importan principalmente estos productos desde sus filiales en el resto del mundo. Bueno, hacen procesos de ensamblado con bajo contenido en producción nacional, así como las empresas nacionales que operan en el segmento. Ante esta foto, bueno, muchas empresas locales se enfrentan desafíos a la hora de exportar sus productos a mercados desarrollados. Y en parte, bueno, como le contaba Juanca al inicio de la presentación, es por la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos que se imponen en estos mercados. Con lo cual vamos a avanzar en cuáles son estos requisitos técnicos. Bueno, la maquinaria agrícola tiene crecientes exigencias, tanto públicas como privadas. Las exigencias públicas esencialmente buscan mitigar los riesgos que tiene el producto, el uso de la maquinaria. Y estos riesgos tienen que ver con el atrapamiento por la toma de fuerza, el atrapamiento por el acoplamiento cardánico. Bueno, se preguntarán, así como yo me pregunté en su momento qué es el acoplamiento cardánico, vamos a verlo. El acoplamiento cardánico es este producto amarillo que estoy señalando, que básicamente es una barra de hierro que se conecta en la toma de potencia del tractor, que es la parte de atrás, y esa barra se conecta con el implemento. En la foto de la derecha pueden ver el tractor con la barra del acoplamiento cardánico conectado a una embolsadora, con lo cual se transmite la fuerza del tractor hacia el implemento, y bueno, y así la hélice que tiene la embolsadora puede desparramar los granos hacia la bolsa. Entonces, ¿cuál es el riesgo en este caso? Bueno, que muchos operarios se enroscan la ropa o pasan cerca de este acoplamiento que está girando continuamente, y bueno, ahí suceden los frecuentes accidentes que ocurren en el sector. También hay accidentes viales, bueno, aplastamiento por hueco. En este último no es tan relevante para las máquinas que exporta Argentina, porque básicamente no se exportan este tipo de máquinas autopropulsadas como tractores y cosechadoras, donde hay fuerte presencia de empresas multinacionales. Y en el caso de las exigencias privadas, bueno, buscan garantizar la calidad del producto, y lo que hacen es imponer exigencias adicionales, al igual que en el caso de arándano que veíamos antes, en cuanto a los estándares que tiene el producto. En este caso, están enfocadas en lo que son estándares estéticos, de confort y funcionalidad. Empezamos con lo que son las exigencias públicas, haciendo un breve repaso, no nos vamos a meter en cada detalle de las exigencias, tampoco les quiero aburrir tanto. Con lo cual, las exigencias públicas pueden tomar la forma de directivas, reglamentos o resoluciones legislativas. Esto depende del instrumento legislativo que utilice cada país, y comúnmente son conocidos como reglamentos técnicos.
En la maquinaria agrícola existen distintos reglamentos técnicos en función de qué aspecto de la seguridad se busca reglamentar. Hay exigencias de reglamento de seguridad del operario, que es un ejemplo, es el que les acaba de nombrar, por ejemplo, el del atrapamiento el atrapamiento en la toma de potencia o en el acoplamiento cardánico. Bueno, entonces, ¿qué requisitos, cuáles son los principales requisitos que se imponen? Bueno, tienen que ver con estándares de calidad en cuanto a el uso a determinados componentes riesgosos. Particularmente se piden que esos componentes estén homologados por un organismo acreditado. Tiene que ver con los cárdenes, las mangueras hidráulicas, pues también, bueno, pueden explotar y también afectar a la salud del operario. Y también se piden se exigen otros atributos como el manual de operador, señales de seguridad, entre otros. Los reglamentos que tienen que ver con la seguridad vial imponen o regulan las dimensiones, los rodados, los frenos, la iluminación, la señalización de la máquina, y esto va a depender de la infraestructura vial de cada país. O sea, aquellos países que tienen rutas más angostas, bueno, van a regular con mayor, van a imponer restricciones en cuanto a las medidas y demás que puede tener la máquina para circular en esas rutas. Y por último, bueno, la seguridad medioambiental, que lo que hace básicamente imponer parámetros máximos de contaminación. Los reglamentos se apoyan esencialmente en normas técnicas y otros requisitos técnicos que no están contemplados en las normas. Las normas técnicas, bueno, esto es similar al caso de arándanos, imponen determinados criterios. En el caso de maquinaria agrícola, imponen criterios de ingeniería para fabricar las máquinas. Todas estas están elaboradas por organismos globalmente reconocidos, como son las normas ISO, y cada país lo que hace es adaptar las normas técnicas, pero sin modificaciones sustanciales. En términos del segundo grupo de requisitos que no están contemplados en normas técnicas, estos lo que hacen es definir los riesgos que se quieran mitigar, pero no la forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, te pueden pedir que se proteja alguna zona riesgosa, pero no, bueno, después los fabricantes pueden implementar distintas soluciones técnicas para eso. O sea, pueden usar, cubrirlo con una chapa, con una rejilla, con determinada dimensión de material. Bueno, cada fabricante puede elegir una manera alternativa. Y el principal requerimiento en este caso es realizar un correcto análisis de los riesgos que tiene la máquina. O sea, se va a determinar cada uno de esos riesgos y el fabricante va a tener que indicar en un documento adicional que tiene la máquina, va a tener que indicar cómo se abordó cada uno de esos riesgos. En cuanto a los procesos de evaluación de la conformidad, que es esto que comentábamos al inicio, es, bueno, ¿cómo demuestra cada fabricante que se da cumplimiento a las exigencias? Bueno, estos varían en función del riesgo de cada tipo de maquinaria. Las que tienen bajo riesgo es simplemente basta con una declaración jurada de conformidad. El fabricante firma una declaración jurada y dice, bueno, mi máquina cumple con los requisitos que impone este mercado. En el caso de las que tienen un riesgo más elevado, aquellas que tienen un componente riesgoso, o que son máquinas autopropulsadas, que eventualmente tienen riesgo de vuelco, tienen que pasar por un proceso de homologación. Ahí interviene un organismo acreditado que va a evaluar que efectivamente se cumplan todos los requerimientos impuestos. Todos estos procesos de evaluación no son complejos para las máquinas que exporta Argentina, que esencialmente se concentran en el grupo de riesgo bajo, y el costo de la homologación también, incluso si lo tuviesen que hacer, es bajo. Con lo cual no hay un problema relevante en ese punto. Ahora bien, ¿qué hacen los países de América Latina? Bueno, en general, los países de América Latina no imponen reglamentos técnicos de maquinaria agrícola para garantizar la seguridad del operario. Salvo Brasil y México, que son países productores. El resto básicamente no imponen este tipo de requerimientos, en parte porque se proveen del mercado externo y ya ingresan máquinas que cumplen con este tipo de reglamentación. No es así el caso de Argentina, que se abastece más que nada de su mercado interno. Entonces Argentina recientemente ha avanzado en un proyecto de reglamento técnico que lo que hace que busca garantizar la seguridad y nivelar el estándar técnico local con el internacional. Ese proyecto fue presentado a mediados del 2019 y ya superó la etapa de consulta pública, pero aún no fue aprobado. El principal escollo es la falta de infraestructura de calidad, debido a que bueno, faltan bancos de ensayos para
para distintos componentes, principalmente cardanes, mangueras hidráulicas, entre otros. Entonces, para superar esa falta de bancos de ensayo, infraestructura de calidad, el proyecto de reglamento lo que hace es incluir un proceso de evaluación de la conformidad que está basado en una primera etapa en declaración jurada. Es decir, no va a requerir que se hagan esos ensayos. Una vez que la infraestructura de calidad esté disponible o se desarrolle, el proyecto prevé que se pase a un sistema de evaluación de la conformidad un poco más exigente. En fin, pasamos a las exigencias privadas. Las exigencias privadas profundizan, como decíamos antes, las exigencias de calidad en aspectos de mecánica, agricultura, precisión y diseño. En términos de mecánica, los principales requisitos tienen que ver con sistemas de transmisión automáticos, motores más avanzados. En agricultura, precisión se basa en sistemas de piloto automático, sistemas de gestión de flota, compatibilidad electrónica entre la máquina autopropulsada y el implemento, básicamente que la pantalla de la máquina autopropulsada pueda leer los datos que provee el implemento, es el estándar ISO-US. Y después estándares de diseño, que son atributos de estética, confort, funcionalidad. Todas estas exigencias privadas suelen no estar plasmadas en normas técnicas, salvo lo que es el estándar ISO-US que acabo de comentar. Ahora, ¿cómo responden las empresas argentinas ante estas exigencias? Bueno, empezamos con las exigencias públicas. En el caso de las exigencias públicas, el principal desafío pasa por identificar los requisitos aplicables a cada producto y entender cómo van a ser evaluados en los mercados externos. La principal estrategia que muestran los exportadores consolidados ha sido vincularse con socios estratégicos en los mercados de destino. Estos socios estratégicos le permiten identificar el set de requisitos que se piden en ese mercado y facilita el proceso de homologación del producto. Muchas veces también el socio estratégico es jurídicamente responsable en caso de que la maquinaria tenga presente algún problema, algún accidente, con lo cual ellos se ocupan activamente de que estos procesos se cumplan en detalle, digamos. Otra estrategia es la que, bueno, algunas empresas también se han vinculado con centros de investigación y desarrollo, pero estos son casos más aislados. Un ejemplo que encontramos es el caso de la empresa Dolby, que con el apoyo del INTI ha podido homologar su cosechadora de algodón y exportar a Turquía, que sigue los mismos requerimientos técnicos que la Unión Europea. Pero ya les digo, o sea, son casitos muy aislados, alguna que otra empresa y nada más, no es algo definido. Otros desafíos relevantes pasan por el uso de componentes homologados, esto que les comentaba antes, cardanes, mangueras hidráulicas, que son los componentes riesgosos, y como les dije, estos componentes no se pueden homologar en Argentina, porque justamente no están los bancos de ensayo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que siguen los exportadores? Es exportar las máquinas sin estos componentes y incorporarlos directamente en el mercado de destino. Obviamente esto es una estrategia que se hace en la práctica, pero genera un deterioro del prestigio de la marca porque se está enviando la mercadería de manera incompleta. Y después hay todo un conjunto de desafíos que son abordados sin mayor dificultad una vez que se identifican los requisitos. Un ejemplo puede ser la adaptación de las dimensiones de la máquina a las regulaciones viales, o también la incorporación del manual del operador. Por ejemplo, algo tan sencillo como redactar un manual de operador y traducirlo al idioma del mercado de destino. Bueno, son cosas que se resuelven una vez que entendiste la reglamentación. En términos de exigencias privadas, el principal desafío nuevamente pasa por identificar correctamente cuáles son estas exigencias en cada producto marcado, y el vínculo con el cliente externo vuelve a ser crucial. Todos los requisitos adicionales en aspectos de calidad que les estuve comentando, en términos de mecánica, agricultura, precisión, de diseño, se cumplen sin dificultad una vez que el productor local los identificó y los entendió. Entonces, los exportadores consolidados acceden a toda esta información involucrando activamente al socio estratégico. Y esto, una vez que el socio estratégico les brinda esta información y se involucra, bueno, esto les permite identificar qué cuestiones mecánicas o incluso diseño tienen que modificar y desarrollar y adaptar eventualmente dispositivos de agricultura de precisión.
Entonces, el panorama general que encontramos en el sector es un desconocimiento de la existencia e importancia de las exigencias técnicas para un volumen considerable de empresas. Estos requisitos muchas veces son poco claros y de difícil acceso a los fabricantes, tanto los públicos como los privados. Y bueno, y una fracción considerable de estos fabricantes aún está poco familiarizado con las exigencias y muchas veces ni siquiera reconocen lo relevante, la importancia que tiene cumplir estos requerimientos técnicos. Lo cual genera que algunas firmas locales incursionen en los mercados sin adaptar los productos. Desde el otro lado, esto es percibido como una falta de credibilidad técnica, incluso cuando muchos de estos desafíos, como los que estuve mencionando, se resuelven de forma relativamente sencilla, como el caso del manual del operador que les acabo de mencionar. Juanca, ¿querías decir algo? Sí, perdón, no, acotar que tal es la opacidad de cuáles son los requerimientos, que a nosotros nos costó mucho llegar a entender el detalle de qué es lo que se requiere, pues las empresas no nos podían decir, empresas, aún las que exportan regularmente, no sabían decirnos claramente cuáles eran los requerimientos o cuestiones de la normativa o que tenían que ver con los procesos de evaluación de la conformidad. Esto, cuándo hay que homologar, ante quién, cómo es el proceso, y no lo sabían. Claro, muchas de estas empresas lo tienen resuelto, como dice Gaby, porque están asociadas a un comprador allá que es el que hace todos los trámites y descansan en que el comprador les va a decir todo lo que haya que hacer y va a hacer todos los trámites necesarios. Y si hace falta ajustar algo en la maquinaria, se los va a transmitir. Pero la empresa que no llegó a esa instancia, es muy difícil si ya desde el vamos va con un producto que no está ajustado a la normativa, empezando porque no conoce la normativa, que es lo que nos costaba a nosotros mucho conocer, porque las empresas en general no la conocen. ¿No? Para que se den idea de la dificultad que tiene esto. Bien, pasando a los ejes de política pública, acabamos de mencionar que la principal problemática es el desconocimiento de estas exigencias y la relevancia que tienen. Entonces, los principales ejes de política pública pasan por, en primer lugar, facilitar el acceso a esta información, sobre todos los requisitos que implica cada producto, los procesos de evaluación de la conformidad, las exigencias burocráticas que tiene cada mercado. Y esto obviamente que requiere de esfuerzos colectivos para recolectar, procesar, difundir toda esta información, donde intervienen embajadas, cámaras sectoriales, agencias especializadas del Estado, por ejemplo el INTI, que nosotros comentamos un caso que de hecho afirmo que es el único que hubo en todo este periodo de asistencia a una empresa y que ha tenido un éxito para homologar el producto. Pero bueno, esto debería ser escalable a un conjunto mayor de empresas para que puedan sortear de manera adecuada estas exigencias. Entonces, otro eje pasa por la provisión de infraestructura de calidad para la realización de estos ensayos. Comentamos que no hay bancos de ensayos, como barras cardánicas, mangueras hidráulicas, entre otros. Son cosas que tienen baja inversión y permitirían evitar que no se envíen los productos de manera incompleta. Asimismo, también hay que avanzar en lo que comentó Juanca al inicio de la presentación, que es el reconocimiento de estos ensayos por parte de las autoridades regulatorias extranjeras. Esto es algo crucial que aún el sector no ha podido avanzar. Otro eje relevante es la implementación del reglamento técnico en el mercado interno, para obviamente acercar los estándares técnicos locales con los internacionales. Ahí está la propuesta de reglamento que les comentaba previamente, que bueno, espera ya casi 2 años la resolución ministerial para entrar en vigencia, dado que es algo que ya tuvo el acuerdo y podrían estar en vigencia, ya hace varios tiempo. Y bueno, y otro eje central que involucra a los anteriores es la construcción y la continuidad de ámbitos de interacción público-privados. Estos ámbitos permiten identificar, consensuar prioridades de política pública, lograr el compromiso del sector privado, que muchas veces es también otra pata difícil de lograr, y asignar responsabilidades dentro de los propios actores del sector público.
Un ejemplo un ejemplo relativamente reciente es la submesa de calidad de internacionalización de la maquinaria agrícola, que es en parte el ejemplo que contaba Juan al inicio, que bueno, es una experiencia positiva en el sentido que permitió identificar la necesidad de redactar el proyecto de reglamento técnico, y eso es algo de lo que se avanzó a partir de esa identificación de la mesa, diseñar una plataforma de evaluación de calidad de proveedores y organizar asistencias técnicas a empresas para mejorar la calidad de los productos. De hecho, la asistencia a la empresa Olvi, si mal no recuerdo, surge también de una línea identificada en la propia mesa. Con lo cual, bueno, la conclusión general sería avanzar en estos ámbitos de interacción público-privada, no solo en la maquinaria agrícola, sino también, me imagino, en el caso de Aranda, bueno, ya lo dijo Andrés, se repite. Con lo cual, te doy la palabra, Juanca, si querés cerrar con alguna conclusión adicional, y si no, bueno, pasamos a las preguntas. No, pasaría a las preguntas. Yo las conclusiones un poco las dije de antes. Como ven, hay elementos de todo tipo de necesidad de política pública, desde proveer información a ayudar a que una vez que esté esa información y que los actores desean cumplir con estos requisitos, o que al menos saben y tienen una idea más clara de qué es lo que tienen que cumplir, porque el exportador sale afuera y muchas veces no tiene muy claro qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, primero hay una ineficiencia, porque después cuando se entera que resulta que el producto no está adaptado a los requerimientos, bueno, perdió tiempo, guita en ir, energía en ir afuera en un emprendimiento que al final no tiene futuro. Segundo, que también da una mala imagen, o sea, las posibilidades de conseguir un negocio de exportación cuando sale afuera, no estando preparado, se reducen enormemente. Entonces, eso es también otra parte central. Y bueno, después proveer la infraestructura de calidad. Andrea nos mencionó, en Arándanos también hay además de la infraestructura que haría falta para hacer la investigación, eh, para hacer alguno de los ensayos, por ejemplo, tienen que mandar los arándanos a un laboratorio que está en Río Negro. eh, Porque en las zonas productoras de arándanos, que es Tucumán, principalmente Tucumán o Entre Ríos, que son las dos grandes zonas, también un poco Buenos Aires, no hay un laboratorio que haga eso. Pero de nuevo, todo, como ven, es un banco de ensayos acá, un laboratorio allá. Es la problemática de traducción a la política pública que les había comentado. Perdonen que aprovecho para hacer como un wrap-up de todo, ¿no? En términos de lo que les decía al principio, habiendo visto todo esto. Eh, que para el policymaker es muy difícil saber, ¿y qué es más importante? ¿El banco de ensayos que me pide el INTI para testear, ensayar las mangueras hidráulicas y los acoplamientos cardánicos? ¿El laboratorio que me mide los residuos de pesticidas a los arándanos? ¿O las millones de cosas que hay para las que hay necesidad? Y para eso es que estos ámbitos de coordinación son bárbaros, porque son la forma un poco de, eso junto con esfuerzos de planificación, un poco de mínimo ordenamiento a los actores y poner sobre la mesa qué necesidades hay y priorizarlas. Y eso es lo que lamentablemente es difícil de mantener. En parte, déjeme una digresión de 2 minutos, en parte creo principalmente que la inestabilidad de la economía hace que tanto del sector público como del sector privado la atención esté puesta en otras cosas y no esté puesta en estas cosas que hacen falta. Acá nombramos unas cuantas cosas, son elementos que hacen a la competitividad y que no se están haciendo y que se podrían hacer. Hacer el reglamento técnico que eleve la calidad de la producción local para estar más cerca de los mercados internacionales. Y eso no es plata, es esfuerzo nada más. Reglamentos es uno. La plataforma esta, el punto 2 la plataforma de evaluación de calidad de proveedores, estaba en marcha. ¿Y por qué no se hace? Y bueno, porque los cambios y la falta de presupuesto, porque las condiciones macroeconómicas cambian, y termina siendo que el sector público se empieza a interesar por otras cosas, cuando tiene proyectos concretos que afectarían la competitividad. Y lo último, les conté, este mismo trabajo que hicimos, para darles un ejemplo, tuvimos en diálogo con la Cámara de la Maquinaria Agrícola. Los que yo conozco de la gestión pública, tengo un relacionamiento
se interesaron por el trabajo, pero después no hacen nada con esto. ¿Por qué? Porque el mismo sector privado, ante la inestabilidad, ante la permanente rediscusión de reglas de juego sobre impuestos, sobre las cosas de la macroeconomía, estas cosas no les interesa. Entonces, ni siquiera el sector privado agarra algo así y dice, bueno, a ver en qué tenemos que trabajar y qué podemos trabajar para acercar la información. Por ejemplo, que es algo barato, no hace falta mucha plata para hacer eso. Es principalmente un esfuerzo. La energía empresarial y de la dirigencia empresarial está puesta en otras cosas. Entonces, digo, para sumar un elemento más a los costos de la inflación, es esto, es inflación que trae inestabilidad macroeconómica, que trae también consecuencias en la competitividad que pasan por estos asuntos, que es falta de foco y energía puesta en las cuestiones que hacen a la productividad y a la competitividad. Muy bueno, muy interesante el trabajo. Así que sí, abrimos un espacio de preguntas. ¿Qué tal? Acá Jeremías. Antes que nada, felicitaciones a Juanca, Gabriel y Andrea. Muy bueno el trabajo. Muy interesante la presentación también. Básicamente, lo que les quería consultar, quizás más enfocado al tema de maquinaria agrícola y agropartes de precisión. O sea, entiendo que los requerimientos técnicos van a ser una condición, bueno, necesaria para que estas empresas puedan insertarse como proveedores internacionales, ¿no? Pero, ¿en qué medida, si estando lejos de estos círculos o no siendo partícipes activos, hoy por hoy, en algunos de los casos, como que, o sea, sin el conocimiento de la demanda y de las necesidades de los compradores, ¿por qué de forma autónoma el productor va a empezar a implementar todas estas transformaciones bueno, acoplarse a las normas técnicas y demás? No sé si se entiende la pregunta. Yo diría, es un ida y vuelta. O sea, la empresa en general, el incentivo, esto es verdad en maquinaria agrícola como es en cualquier otro sector también, o sea, el concepto general. Los incentivos al upgrade en lo que sea, en calidad, tecnología, en general están asociados a que vislumbras que haciendo esos esfuerzos va a haber una recompensa, digamos. Entonces yo te digo de mis estudios, todos los estudios que hice, algunos también con Andrea, de decir qué hace que una empresa haga todos estos esfuerzos, en general no los hace antes y después sale, porque no sabe o porque no tiene los incentivos. Y de hecho, para salir afuera y tener éxito exportando, hacen falta otras cosas también. Entonces no es solo esto, no es solo mejoro la calidad y entonces voy a exportar. Porque también así como conocer los requisitos de calidad, hay que conocer otras cosas que requiere el mercado externo. Entonces, en general, eh, es un ida y vuelta. Las empresas que más entienden el mercado externo, que están más cerca, ya muchas están exportando algo, exportan algún producto a algún mercado. Es un sector que exporta, pero tampoco exporta tanto, pero exporta bastante, pero podría exportar muchísimo más. Entonces, son empresas que más o menos saben cómo es el juego. Entonces, esas empresas, por ejemplo, dándose cuenta de que el juego es así, hay que cumplir con los requisitos, tienen estos socios y saben que tienen que cumplir cosas. Es como, si yo sé que voy a tener que cumplir cosas, exactamente cuál, bueno, cuando pinte un mercado me voy a enterar bien de qué tengo que cumplir y lo voy a cumplir. Pero vos pensás que vas a vender una máquina y estás hablando con alguien ucraniano, o ponele ruso, donde hay un reglamento técnico en Rusia, o en Portugal. Y una cosa es cuando vos quizás tu máquina hoy no cumple un requisito, pero vos das muestras de que sabés que hay requisitos y estás con las antenitas paradas y tenés la capacidad de ajustarte al requisito que te pidan, y esas señales las das, y los que exportan todo el tiempo están pensando cómo dar esas señales, de yo juego en primera, yo esto te lo voy a hacer, decime qué necesitas y yo te lo hago. Y eso es lo que transmiten, eso es parte,
esta cosa que los que entienden el mercado externo se manejan de esta manera. Es la problemática de la exportación de la manufactura argentina, te lo diría así yo. Es básicamente se está englobando en esto. Hoy no la tengo que cumplir el requisito técnico. Pero ahora, si yo no tengo idea y salgo y cuando hablo doy muestras de que no solo que no lo cumplo, que tampoco tengo idea de cómo se cumplen, ni que ya me ajusté a cumplirlos en otro lugar, ni que estoy pendiente de que vos me vas a decir los requisitos y yo me voy a poner las pilas y los voy a cumplir porque sé que cumplirlos es fundamental. Que eso suele pasar, que es así. Cuando esas empresas salen y tienen la charla con el potencial distribuidor, no tienen éxito, porque no dan esa muestra de solvencia técnica y de disponibilidad y disposición a resolver esos problemas de calidad que aparezcan. Entonces, quizás para contestarte en resumen lo que preguntaste, no es cumplirlos antes, sino convencer al potencial comprador de que sos alguien que tenés la capacidad de cumplirlos y los va a cumplir. ¿Se entiende? Sí, sí, Yo sí, tenía claro. una pregunta, si puede ser. Sí, vale. Adelante. Sí, digamos, muy buena la presentación, Juan Carlos y el equipo. Te quería consultar algo, porque vos hablaste, digamos, la diferencia entre Argentina y, digamos, los casos del sudeste asiático. En los países de América Latina, ¿esta problemática también sucede? O por ejemplo, Brasil, Chile, digamos, los demás países pudieron avanzar en esta agenda con anterioridad. ¿Es Nicolás está preguntando? Sí. Ah, ¿Qué tal? ¿qué tal? Y Gaby, si querés podés sacar la presentación. Mirá, yo pienso que el problema del cumplimiento de requisitos técnicos es una problemática particular de países que no son exportadores masivos, digamos. Eh, Es la pregunta de Andrés un poquito la que estás preguntando vos, lo que preguntó Andrés al principio, ¿no? Sí, Eh, parecido. los países que ya tienen experiencia exportadora en la manufactura generalizada, que Argentina no tiene, Argentina exporta en manufacturas, commodities, industriales, autos y después cosas muy específicas, son islas de competitividad. ¿No? La industria argentina en general, justamente ese es el problema de la industria argentina, no ser consciente de todas las cosas que hay que hacer para exportar. Yo por eso muchas veces quizás departo un poquito, ¿cómo se dice? No comulgo tanto, me parece como no comparto la proporcionalidad con que se analiza mucho de los desarrollistas, digamos, o gente que le interesa el desarrollo industrial o productivo, que está mucho foco puesto siempre en el desarrollo industrial, IMSA y ARSAT, y como las grandes tecnologías de punta, cuando hay un problema que sí es fundamental, y eso también tiene que ser parte de la política industrial de un país, seguro, pero hay como una base más general, es como la punta del iceberg, pero hay una parte que falla el iceberg también, donde es toda la industria argentina que tiene este problema. Y este no tiene que ver con manejo de tecnología de punta o no, tiene que ver con cuestiones básicas de cumplimiento de requerimientos. Y Hoy por eso te hablamos de los consultaba, técnicos, claro. Yo creo que este problema no lo tiene, China no lo tiene. O sea, China estoy pensando en tiene, países de la región, digamos, si también y tienen. en la país de la región creo que en general es un problema común de Brasil y de Argentina. Brasil un poco mejor, tiene sectores más internacionalizados. Eh, el resto de la región tiene menos industria, pero creo que la industria que tiene es más competitiva. En el sentido, como son economías más abiertas, el que sobrevivió interna, no se da este problema. Y Como por eso te vos pensás que, consultaba. claro, Argentina tiene la particularidad al estar tan cerrado por aranceles, por los mismos reglamentos técnicos estos que hablamos, en Argentina particularmente, eso es algo que no dijimos de los casos, que no encontramos instancias de uso discrecional de estos requisitos. En estos sectores, no quiere decir que no los haya en otros, pero en Argentina ya es una cosa que es muy particular, el uso de reglamentos técnicos para trabar importaciones. Entonces se usa antidumping muchísimo. Entonces Argentina tiene un cúmulo, y si usan las licencias no automáticas, hoy se usan muchísimo también para trabar importaciones. Entonces esa disociación de el nivel de competitividad que tenés que tener para poder competir en el mercado interno con la importación en un escenario de tanta traba,
versus el que tenés que contener para salir afuera es muy grande en Argentina. En Brasil es menos, porque no traban tanto como acá, pero es grande también. En Chile, Colombia, Perú, son economías mucho más abiertas. Entonces yo creo que tienen menos este problema, también tienen industrias menos amplias y quizás menos sofisticadas, pero eso tenemos una sofisticación no completa nosotros, digamos, en alguna dimensión, pero que le falta 2 pancitos para el kilo para poder salir a competir. Entonces, creo que es una problemática muy particular de Argentina, también de Brasil. Después el resto de la región los tendrá más o menos, y los países que exportan mucho manufactura, creo que lo han superado en términos generales. Siempre en cualquier país, aún un país exportador, hay heterogeneidad en las calidades, en las productividades, pero hay una base grande de empresas y todo un sistema que funciona en base a la calidad de exportación, digamos, la calidad que se demanda en los mercados principales. Porque, no sé, China exporta a Estados Unidos, tiene que hasta Europa, tiene que cumplir con todas las normativas que Argentina seguro no cumple en textil, en calzado, en muebles, en cualquier sector que se imaginen, esos son sectores más, pero cualquier otros sectores, como exportan mucho, la tienen clarísima, me juego, o sea, lo infiero, digamos, lo deduzco. No es que, pero sí hemos tenido estudios de caso, por ejemplo, con Andrea de Calzado, donde hemos entrevistado a los importadores del otro lado y nos contaban, por ejemplo, con respecto a Portugal, que es un gran exportador de calzado, las diferencias en actitud frente a la calidad de Portugal versus Argentina, de los productores de calzados. De nuevo, porque un mercado acostumbrado a las exigencias de calidad versus a un mercado que no está acostumbrado a esas exigencias. O sea, sería un problema común de toda América Latina con diferentes grados de intensidad, ¿no? Con diferentes... Diría, sí, pero de Argentina nuevo, peor. creo que muy particularmente sería el caso argentino y Brasil, quizás también. Particularmente por esta cosa, la protección que hace que haya mucha industria poco competitiva. Esa es muy particular de Argentina, esa disociación. Mucha sustitución de importaciones, más un modelo más orientado quizás a la mercado interno. Exactamente. Mucha sustitución de importaciones, que en el pasado la idea era que la sustitución de importaciones te iba a generar producto exportable, y puede ser un primer paso, pero te quedás ahí por yo creo que esto que estamos contando es parte de la explicación de por qué termina no funcionando. Funciona hasta cierto punto, funciona hasta le compito en el mercado interno al producto de afuera. O sea, es una cuestión de incentivos también, por lo que decís. Claro, cuando quiero salir afuera, resulta que los estándares que manejo en el mercado interno no me sirven, pero tampoco los conozco mucho los que son en el mercado, no conozco los estándares del mercado externo, no tengo la oportunidad de conocerlos porque no soy competitivo, entonces no entro en esos mercados. Si entro no me mantengo, porque muchos casos de empresas que empiezan a exportar y por problemas de calidad se caen, que esto también es la literatura que era más generalizada a todos los países en desarrollo hace 25 años, cuando yo hice mi tesis de doctorado. Hoy yo me imagino, no se habla de eso en China, de los problemas de calidad para exportar. No se habla, lo tienen resuelto. Y yo creo que hasta en países, en Vietnam, tampoco se debe hablar en los sectores que la idea de que para exportar tenés que tener calidad y que eso es un sine qua non, creo que está mucho más arraigada y hay un convencimiento mucho mayor que en Argentina. En Argentina me pasó a mí desde la investigación y desde la función pública, de hablar con empresas y hablarle de problemas de calidad. No, pero ¿cómo calidad? Y se ofenden, y las cámaras se ofenden. ¿Cómo nos están hablando de problemas de calidad? Nosotros, la calidad que tenemos es de primera. ¿Y qué querés que te diga? Lo que se pide más calidad en distintas dimensiones, que Argentina no cumple en la gran mayoría de los casos. O sea, para acceder a nuevos mercados, sobre todo. Esa sería la idea, ¿no? Objetivo final. Sí, para ser nuevos mercados para una empresa, para una Sí, sí, que están industria es también para el mismo vedados. mercado que excedan más empresas, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Puedo, Dani? Sí, justo estaba muteada.
Bueno, felicitaciones, la verdad que es súper interesante el plantearnos estos casos, que como dice Juan Carlos, por ahí podemos también extrapolarlos a otros sectores también. Nada, me quedé pensando más que nada cómo poder motivar a estos actores que ustedes plantean, tanto del sector privado como público, como de la colaboración, investigación, privada, que por ahí están un poco pasivos, ¿no? O que no ven el centro de interés en esto como un potencial negocio, como una potencial ganancia, y bueno, mi pregunta va a ver cuál es el paso siguiente de ustedes en este proyecto, si la idea es cuantificar qué es lo que están dejando de ganar los que no cumplen con estos estándares, como para decir, ponerles en realidad lo que le están contando, el problema, pero en números. Digamos, como decirle, te estás perdiendo un diferencial de precios, te estás perdiendo en meterte en este mercado, que es un mercado interesante, un mercado grande en volumen, mismo también para al sector público, digamos, bueno, mostrarle también en términos quizás de la macro, cuáles son también los potenciales digamos, efectos favorables que puede tener el ganar nuevos mercados, el mejorar también en términos de valor de exportaciones, y resolver estas cuestiones que quizás la ven como muy micro, muy técnicas y que en definitiva tienen un valor, ¿sí? En tema, digamos, por eso mi pregunta es si podemos cuantificar, o si lo han hecho, o si piensan hacerlo, cuantificar qué es lo que estos sectores pueden justamente ganar si resuelven estos problemas técnicos, vendérselo, digamos, como, mira, al sector privado, si haces este esfuerzo, podés ganar nuevos mercados, podés tener una ganancia en términos de valor de tus exportaciones, y también, digamos, hacer una misma venta eventualmente al sector privado para motivarlos y para que sirvan también de apoyo. Y también que quizás el sector privado pueda ver que en la colaboración o en el apoyo del sector público respecto de estas medidas, digamos, de impulsar también cumplir estándares internacionales en los productos que se venden localmente, también, digamos, pueden sacar un beneficio, digamos, tener, si se quiere, alguna externalidad positiva, digamos, un bien público, como decía Andrea hoy, y sacar un tipo de provecho. Y otra cosita más es, por ahí también mirar otros sectores, como vos por ahí mencionabas algunos, que son quizás más dinámicos en este aspecto, o productos particularmente. Me vino a la cabeza cuota Hilton, donde Argentina los exportadores tienen que cumplir sí o sí con estándares que impone la Unión Europea, estándares también técnicos y sanitarios, y que quizás por ahí pueden servir como ejemplo para otros sectores agropecuarios o agrícolas, en este caso frutícolas, como en el caso de arándanos. Yo la verdad que quizás voy a ser un poco escéptico. Yo ya me quemé con todos los fuegos. Y la parte de cuantificación es muy difícil, porque ¿cómo saber cuánto? Sí, un número siempre se puede poner, pero que sea creíble, digamos, no son tontos. El sector privado sabe a qué está jugando. Las empresas, hay empresas que exportan y que son pocas, pero las hay. Eh, yo creo que el problema cuando le digas, mirá lo que te estás perdiendo, ellos te van a decir en su capacidad de acción colectiva, tenemos algo que nos influye más. En un escenario tan cambiante, a ellos les vale más lobear a quien hoy controla las importaciones para que les trabe la entrada de productos de Brasil que cualquier cosa de competitividad. Por eso te decía, todas estas iniciativas que ya estaban en marcha, no es que no estaban, porque reconocen la importancia el sector privado, saben que es importante, participaban, yo estuve en estas reuniones que organizamos nosotros desde el Plan Calidad con el INTI para de evaluación de los proveedores, de la calidad de los proveedores, entre un montón de las empresas principales de maquinaria agrícola participando de ese proyecto, y sin embargo se discontinuó. Y el mismo Plan Calidad, este esfuerzo de coordinación y de planificación de la política de calidad de un país, se ha discontinuado y el sector privado no pide que se siga. ¿Y por qué no pide? Porque está con otras cosas más importantes para ellos, que es que en el día a día de una economía tan inestable,
estar peleando que no me cobres tal impuesto, que déjame a mí, trabame la importación a mí, no al otro. Son todas cosas que se juegan todos los días, la discrecionalidad de la medidita, a vos sí, a vos no, a vos te bajo, a vos te subo, porque cada cosa que cambia, después tiene las excepciones, ¿viste? Las reglamentaciones, todas las cosas que cambia, después hay excepción, 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 a este se le aplica, a este no, y todo eso es lobby, 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 lobby. Bueno, las cámaras que se tendrían que hacer esto, como lobistas, en vez de tener al tipo que va a trabajar en competitividad, trabajan al que te hace operaciones de prensa para conseguir las cosas que quieren conseguir. Esa es la Argentina de hoy. Entonces, soy un poco escéptico en un contexto inestable siempre sí hay cosas que se pueden ir haciendo, pero te digo, esto se llegó a armar muchas cosas. Te hablo desde ya haberlo armado y que se haya desarmado todo. Perdón, ¿Qué le vamos a hacer? Es así, no sé. Sí. Es una pena, ¿no? Porque... Sí. No, sobre todo si estaba armado con cámaras que impulsaban eso, digamos, que tenías un apoyo del sector privado, que son los primeros interesados, si se quiere, a que eso no tenga más funcionamiento y que la inestabilidad, sí, es reentendible, digamos, que la macro, digamos, y todos los problemas de lobby que vos decís, digamos, estén afectando, pero bueno, nada, da mucha pena que las cosas que por ahí pueden llevar a verdaderos progresos, ¿no? En lo que son los medios de producción, en la calidad, en lo que uno consume, en lo que uno puede exportar, en los valores de lo que uno puede exportar, se vengan abajo por eso. Pero bueno, nada. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias, Priscila. Daniel, sí. No se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, no, los quería felicitar y muy brevemente, a ver, les voy a dar una oportunidad, a ver si podemos cerrar con una nota un poco más optimista. Digo, yo no soy inocente, pero bueno, sabemos que hay cambios que tienen que ver con la tecnología de la información, ¿no? Cada vez hay más documentos digitalizados, cada vez es más fácil charlar con alguien que está lejos, cada vez hay más foros de discusión que están subidos online, y cada vez son más hábiles los algoritmos de búsqueda que nos permiten buscar información. ¿Encontrar alguna evidencia que sugiera que esto está haciendo alguna diferencia? O sea, no soy inocente, no creo que esto cambie el mundo de hoy, de un día para otro, pero encontrar alguna evidencia en ese sentido, que es más fácil conseguir información, que alguna de esas barreras bajaron un poco. No. No, a ver, Gaby, sí. No, yo creo que sí. A ver, en maquinaria agrícola, sacando un poco de esta perspectiva negativa que por ahí veníamos del comentario de Juanca previo, como que sí, son casos aislados, pero se empiezan a vislumbrar algunas empresas o empresarios quizás más jóvenes que están operando en el sector y que te das cuenta que tienen otra cabeza completamente distinta, que va esencialmente hacia una cultura quizás más exportadora, donde tienen un entendimiento de la demanda más desarrollado, y buscan las alternativas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una empresa que hace como los desarrollos tecnológicos acá y después la parte operativa de fierros y demás, las hace en Brasil o en otro país. Y todo eso son servicios que ingresan al país y la empresa está desarrollando y súper competitiva. Desde el punto de vista que preguntás vos, Daniel, yo creo que sí. O sea, esta empresa en particular, por ejemplo, opera con su filial en Brasil, y tiene a todas, de hecho, cuando nosotros la entrevistamos, estaba toda la gente de Brasil también participando y nos daban información de los requerimientos técnicos de Brasil. Y bueno, esto es posible gracias a todas estas nuevas tecnologías de la información que hacen, yo creo, que esta empresa en particular tenga una gimnasia mucho más flexible que quizás otra empresa con una estructura más vieja o más rígida, digamos.
Así que yo creo que en ese punto, entiendo que sí, no sé, Juanca, vos que... No, o sea, hay una cosa más general de lo que decís vos, Dani, que mucho de esto es que es la empresa argentina no entendiendo bien cómo se juega el partido en el mercado externo. Esa es la problemática más general, digamos. Y esa problemática más general, en la medida que los mercados están más conectados por la tecnología de la información, se reduce, me imaginaría. No, hoy como la gente, los jóvenes tienen más cabeza global, digamos, están más conectados, saben pensar como piensa el otro, como comparten la misma forma. Y yo creo que en ese sentido estos problemas que todavía están muy arraigados de que hacen las cosas de una manera acá y cuando salen se pegan contra la pared por no haberlo previsto o por manejarse de una forma distinta, eh, quizás se reduzcan. Pero no te sé decir eso bien, ¿no? Puede ser que nos comuniquemos más, pero cada país sigue teniendo sus idiosincrasias de cómo hacer negocios y cómo manejarse, y eso no se reduzca, ¿no? Te digo, es solo una cosa muy general la que te estoy respondiendo, no, sí. Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, yo, Leandro. Dale. Muy buena la presentación, realmente Gracias, Leandro. súper interesante. No, mi pregunta va por este lado. Entre la acción del Estado y la firma y las cámaras, ¿no hay empresas que ayudan, no digo que ayuden a certificar la calidad, porque eso existe, que te ayudan a tener las ISO, etcétera? Pero eso aparece muchas veces a partir de la iniciativa de la empresa o de la cámara. Pero que haya empresas que hagan esa actividad, siendo que el premio es grande, que haya incentivo para que se junte una cantidad de gente y vaya a las cámaras y a las empresas a tratar de cambiarles la cabeza o decirles, mira, yo te puedo ayudar a exportar, yo te hago entrar a este mercado, pero no por lobby, sino por justamente el cumplimiento de requerimientos técnicos. Sí, hay, o sea, bueno, en arándanos es toda una industria, digamos, los consultores que te hacen certificar las distintas normas internacionales. Por eso en arándanos no es un problema, es toda una industria, hay consultores que se dedican a eso. En maquinaria agrícola, como no es, viste que son muy distintos los requisitos, ¿no? Como no están estandarizados, justamente el problema es que no hay nadie que sepa eso bien acá. Y justamente lo que vos estás contestando es re buena tu pregunta. Gaby contó el caso del INTI trabajando con esta empresa del norte de Santa Fe, de Reconquista, Dolby, ¿no? Que hizo un estudio con el INTI para cumplir con homologar en el mercado europeo, porque tenían que exportar a Turquía. La persona del INTI que hizo esto, que en el marco de este estudio todos nos nombraban a esta persona, yo la conocí desde la gestión pública, porque él estaba en el INTI, y por el tema de maquinaria agrícola. Lo contactamos y tratamos de tener una reunión con él. Hablé muy poquito, pero no llegamos a tener una reunión. El tipo se fue del INTI y se convirtió en consultor para empresas que quisieran saber cómo certificar afuera. Pero el mercado entonces esa es la parte buena de lo que vos preguntás. Sí, o sea, hubo un caso, no había conocimientos, un tipo se generó, no sé, es lo que vimos nosotros en estos 5 años, hay una persona que logra tener ese conocimiento y pasa a explotarla monetariamente, se va del INTI y pasa a ser un consultor privado. La parte mala es que las empresas en general, el mercado de la consultoría es muy imperfecto. Entonces las empresas como que para contratar tienen que saber lo que va a rendir eso. Y el problema es la falta de convencimiento. Por eso es un poco lo que decíamos al principio. No es que la empresa está convencida de que quiere cumplir. La solución técnica a ese problema es fácil. Por eso no es un problema técnico. Por eso es que este consultor quizás puede conseguir, pero no es el obstáculo, la falta de consultores. Es algo más profundo, digamos. Si la empresa estuviera convencida de que tiene que cumplir ciertos requisitos, que no los sabe, pero los tiene que saber, ese problema lo resuelve.
o lo contrata, o como hace muchas, se asocian, van con la extranjera, con la empresa del distribuidor, le dicen, che, mirá, ayúdame a cumplir con los requisitos, porque no estoy, cuáles son, cómo es, guíame, y vos te podés plantar ante esa situación, ante el cliente externo, manteniendo, transmitiendo credibilidad, digamos. Pero bueno, hay un problema, que la normativa no es clara, no es exacta, ayúdame a conseguirla, se puede hacer. El problema es que no son conscientes de que existe eso, de que es importante, entonces van afuera, no cumplen muchas veces no cumplen los requisitos, intentan vender afuera sin cumplir los requisitos. A la primera de cambio, cuando le preguntan, pero esto lo cumplís, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? No, ya no te creo, no te compro. ¿Qué es lo que termina pasando? Que lo vimos en este sector, pero lo vimos en 1000 sectores que pasa eso. Viendo, preguntando del otro lado, digamos, ¿no? Del lado comprador. Pero bueno, está buena la pregunta. Gracias. Un psicólogo a la derecha. Sí. No, no es de psicólogo, es de conocimiento. Por eso también es verdad que los que exportan en general y los primeros que exportan en una industria no son tipos que dominan tecnología, son tipos que conocen el mercado por experiencia previa en el mercado. Entienden el mercado externo. Esa es la conclusión principal de todo lo que vengo estudiando hace años. Pasa por ahí. No es un problema tecnológico, no es un problema, es un problema de entendimiento del mercado, de qué se pide, qué se exige, en términos también de prácticas comerciales. Acá las cosas se manejan de una manera, cuando uno sale afuera quiere hacer las cosas de la misma manera y no es aceptado eso. Y entonces uno termina transmitiendo una imagen de poca confiabilidad y credibilidad. Y hay 100.000 historias que son la mayoría de empresas que empiezan a exportar y no les compran más. Y quizás la empresa nunca se enteró por qué no le compran más. Pero porque el otro no les dice, les deja de comprar y listo. Claro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya estamos, ¿no? Bueno, Ah, muchas gracias. preguntaron todo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.